cómo yo conocí a nuestro amado Jesucristo el Salvador. Pues mira, déjame decirte, antes de yo haber tenido ese encuentro precioso con Jesucristo que nunca voy a olvidar, primeramente yo fui invitada a una iglesia cristiana. Yo era muy joven, te estoy hablando más o menos de 10 años atrás, pero cuando yo fui a esa iglesia cristiana, o sea, fue muy bonito el culto y toda la cosa, pero no tuve todavía ese encuentro especial que te impacta con el Señor. Mi primer encuentro con Jesucristo fue en mi propia casa, en la casa de mis padres. Recuerdo que yo estaba viendo una película cristiana de la Pasión de Cristo. Era en ese tiempo lo que llaman los católicos Semana Santa. Y recuerdo que después que terminó la película de la Pasión de Cristo, el locutor dice: quienes desean en estos momentos recibir a Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador, hagan esta oración de fe. La oración era la siguiente: Señor Jesucristo, yo te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Lávame con tu sangre, perdona mis pecados. Me arrepiento, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo recuerdo que en ese momento, cuando hice esa oración de aceptación a Jesucristo, yo empecé a llorar. Las lágrimas se me salían por sí solas, pero no eran unas lágrimas solamente por que fueran derramadas, sino que el Espíritu Santo de Dios estaba ahí conmigo, tocándome el corazón, tocando mi vida, porque yo lloraba, pero eran unas lágrimas de un toque del Espíritu Santo de Dios hacia mí. En ese momento yo no lo entendí, pero me sentía confrontada por el Señor, por mis pecados. A la vez sentía que el Señor me estaba haciendo un llamado, que estaba ahí conmigo. Bueno, el tiempo pasó. Luego yo fui invitada a un culto, a una iglesia cristiana, pero aunque el culto fue muy bonito, no había sentido todavía esa presencia del Señor. Bueno, yo siempre he leído siempre la palabra de Dios, porque yo era católica cuando estaba perdida en el mundo, que no conocía el evangelio de Jesucristo, porque recordemos, no es lo mismo que tú tengas una religión. Religiones hay miles, pero tú tener una relación con Dios, eso es el evangelio de Jesús. Jesucristo dijo: arrepentíos y convertíos al evangelio. Él nunca dijo: convertíos al catolicismo, convertíos al budismo, convertíos al adventismo, nada de eso. Él dijo: convertíos, arrepentíos y convertíos al evangelio, o sea, al evangelio de Él, al evangelio de Jesucristo. Entonces recuerdo que un día una hermana de esa iglesia, ya en ese tiempo ya se estaba congregando ahí, ella me invita: mira, hay una campaña en la iglesia, te invito a que vayas. Pues nada, yo fui como una invitación normal, pero no tenía expectativa de que Dios me iba a tocar grandemente, de que Dios me iba a hablar. Yo no sabía que Dios hablara, que Dios ministrara tu vida, que Dios te diera palabra a través de personas como tú y como yo, de carne y hueso. La gloria es del Señor. Pues en ese momento recuerdo que la pastora de ese entonces, el Señor me dio palabras, me dijo cosas que solamente yo sabía, cosas pasadas que yo había hecho cuando estaba en el mundo, que no le agradaban al Señor, las cuales ya me arrepentí, gracias a Dios. Y me dijo que yo tenía ministerio, o sea, yo tengo ministerio, pero en ese momento me dijo: tú tienes ministerio, me muestra el Señor. Entonces yo me quedé impactada, como, wow, pero Dios habla, Dios sabe tantas cosas de mí. Entonces,
Aparte de que cuando el Señor me habló, sentí su presencia tangible en ese lugar. Oraron por mí, acepté a Jesucristo en mi corazón nuevamente. Sentía la presencia del Señor grandemente, aparte de que Dios me habló claro de mis sueños, de sus propósitos para Él con mi vida. La gloria es toda del Señor. Esos fueron los primeros encuentros que yo tuve con mi amado Jesucristo. Claro, ya luego me bauticé, pasé de ser una criatura a una hija de Dios, me bauticé en las aguas. Por eso les digo que ustedes deben de ser bautizados, no solamente en agua, sino en el Espíritu Santo de Dios. En la Iglesia Católica te bautizan cuando tú eres bebé, cuando tú ni siquiera sabes, no tienes conocimiento de que te están bautizando, de que no tienes pecado, un ejemplo. Entonces, aunque nacimos con el pecado, heredamos el pecado de Adán y Eva, ¿verdad? El pecado original. Entonces me bauticé ya en la iglesia cristiana. Ahí fue el verdadero bautismo, porque yo recibí doctrina para bautizarme, cosas que yo no conocía de la palabra de Dios. Por ejemplo, que me habían dicho en la doctrina evangélica, yo estaba errada, porque yo siempre decía que María era intercesora de nosotros, María, la Madre de Dios, que María podía interceder por nuestros pecados, perdonando los pecados, que podíamos adorarla. Y eso es mentira del diablo. Es una total mentira, porque Dios no tiene madre. María es un instrumento que el Señor usó, como te usa a ti, me usa a mí para predicar su palabra, para hacer milagros, señales y prodigios. Gloria al Señor. Ella fue un instrumento que Dios usó para que Jesús naciera en su vientre, viniera en carne, ¿verdad? Y naciera, viniera a esta tierra a cumplir la voluntad de su Padre, que era predicar la palabra y redimirnos del pecado. Pero María no se puede adorar, no se puede idolatrar. No, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Muchas veces dicen, no, porque ustedes los evangélicos hablan mal de María. No, no está hablando mal de María. María fue una mujer llena de gracia que el Señor escogió por sus virtudes, ¿verdad? Por su santidad delante del Señor, porque andaba en santidad delante de Dios. Fue un instrumento, pero Dios no va de acuerdo en que nosotros adoremos a María, no va de acuerdo en que nadie le ore, porque al único que debemos darle gloria es a Jesús, es a nuestro Padre Celestial. Recordemos que Él no comparte su gloria con nadie, y el mismo Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. O sea, que Él dejó claro que no se debe adorar ni a María, ni a ningún santo, ni a ninguna imagen. Solamente a Él adorarás, y solamente a Él tú servirás. Cuando Jesucristo llega a tu vida, Dios te cambia la vida totalmente. Tú sientes que Dios camina contigo. Tú empiezas a tener una relación íntima con el Espíritu Santo de Dios. Enoc, el de la Biblia, era un hombre que dice la palabra que caminaba con Dios. Era tanto el grado de su relación con Dios que dice la palabra que él caminaba con Dios. Entonces, nosotros podemos también caminar con Dios, tener a Dios en nuestro corazón, que sea Él el que guíe nuestro caminar y nuestro andar. Recordemos que Él es quien guía nuestros pasos. Si tú dejas que Él te guíe, Él va a guiar tus pasos. Ahí nos dejó la palabra, la Biblia, para que nosotros veamos cómo Dios piensa, cómo Dios actúa, cómo Dios quiere que nosotros nos relacionemos con Él. Y la mejor forma de relacionarnos con Dios es a través de la oración. La oración no se trata de vanas repeticiones, sino de tú hablar con Dios, como si tú hablaras con un amigo íntimo que tú le tienes confianza, ¿verdad? O un familiar. Así mismo es con Dios. Hablamos con Dios
de manera natural. Le pedimos lo que necesitamos. Él dice, pedid y se os dará. Y también el Señor dijo que ya no nos llamaría siervos, sino que nos llamaría amigos, amigos de Él. Entonces, cuán importante es que tú tengas una relación con Dios, no una religión, no es lo mismo. La religión te lleva a la perdición. ¿Por qué? Porque la religión, recordemos que los fariseos eran religiosos en el tiempo de Jesús, pero no tenían una relación verdadera con Dios. Porque si así hubiese sido, ellos hubieran creído y aceptado al unigénito Hijo de Dios y no lo hubieran crucificado en esa cruz. Bueno, pues el Señor me llamó a su camino, a Él sea toda la gloria, me sacó del mundo, me sacó del pecado, me sacó de la fornicación cuando yo estaba en el mundo, me sacó de la idolatría porque yo era idólatra. Yo adoraba al divino niño, también a María la adoraba en ese tiempo, claro está. Y Dios me hizo entender que yo estaba en pecado haciendo eso, que a Él no le agradaba nada de eso, que para yo hablar con Él, yo no tenía que ir ante una imagen y postrarme, no tenía que ir y prenderle vela a esas imágenes, sino que yo podía hablar con Él como si fuera un amigo, que Él es mi confidente, que Él me escucha, que Él está ahí para escucharme. Él mismo lo dice en su palabra, pedid y se os dará. Una relación con Dios es lo único que te va a otorgar que tú conozcas a Dios, que Él te ayude en momentos de dificultad, que tú puedas traer a otros al camino del Señor. Y te aseguro que tener una relación con Dios es lo que verdaderamente importa más que con los hombres, o sea, más que con el ser humano, porque el ser humano te puede fallar, pero Jesucristo nunca te va a fallar. Le doy toda la gloria y toda la honra al Señor. Si quieres recibir a Jesús, repite después de mí la oración. Señor Jesús, yo te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Lávame con tu sangre, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Si has hecho esta oración, ya sabes, Jesús te recibe como tu hijo y has pasado de muerte a vida. Quiero invitarte a que por favor te suscribas a mi canal, le des a suscribirte, le des me gusta por favor, que me ayudes dándole ese like y que por favor lo compartas para que más almas sean edificadas.